Eh, Muy bien, pues estamos aquí para otro video eh, sobre la hermenéutica. Este es nuestro segundo video en la pequeña serie que hemos estado haciendo basados en el libro de Kevin Van Hooser, Mera Hermenéutica Cristiana. Y pues el día de hoy vamos a tratar con la parte 2 de este libro. Hermano Irán, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, haciendo el esfuerzo de apartar un tiempo y de tratar juntos este material. Gracias por la invitación, hermano, y muy animado de abordar esta segunda parte del libro. Y pues, sin más introducción, porque ya hemos hecho bastante sobre este trabajo introductorio en la ocasión anterior. Vayamos de lleno, hermano, a la parte 2 de este libro. Eh, que en esta parte 2, después de haber como analizado el problema o las circunstancias o la situación, el status quo, si lo queremos decir así, de la hermenéutica en nuestros días, ahora en esta parte 2 ya comienza con la propuesta o la solución. Háblanos un poquito, hermano, de qué va a hacer Van Hooser en esta parte 2. ¿Cuál es su propósito? Claro, hermano, como bien dices, apuntas allí, en la primera parte se dedicó sobre todo a contextualizar el problema de la hermenéutica, el debate moderno, eh, y en esa figura que Van Hooser plantea al principio de presentar su libro a manera de un ascenso al monte para contemplar al Mm, final, por medio de la transfiguración, ¿verdad? Las implicaciones que eso tiene para el texto. En la segunda parte continúa en ese ascenso al monte, tratando la definición del sentido literal, que es la interpretación literal, los debates también que giran en torno a ella y posteriormente, ¿verdad? Al final lo que va a hacer es abordar lo que Van Hooser denomina la interpretación transfigural, ¿verdad? Pero ahorita entramos en materia exactamente a qué se refiere con esas categorías. ujú. Sí, gracias. Creo que nos das una muy buena estructura, hermano. Eh, que lo que él va a pretender es tratar con este tema de el significado, el sentido literal. A ver, de esto se habla mucho y no me acuerdo quién dijo, pero que comentó que toda la historia de la interpretación se resume en qué es el sentido literal del texto, ¿no? A ver, intentemos hablar del sentido literal. ¿Qué es, hermano? Sí, creo que podríamos decir, ¿verdad? Para mm, contextualizar un poquito aquí, que quizá es el que pensamos que está más establecido o el que es más fácil de definir en distinción del sentido figurado o Ujú, espiritual o alegórico, como algunos pueden llamarlo. Pero en realidad es un arte llegar a una definición concreta de qué es exactamente el sentido literal. Y Van Hooser comienza su exposición de esa forma. De hecho, lo primero que dice es, les voy a decir qué no significa el sentido literal. mm, Y lo primero que dice es que el sentido literal no es equiparable al literalismo. ujú. Esto es, que no se trata de un servilismo de las palabras. Ahora, digamos que a lo largo de la obra hay pistas de exactamente a lo que se refiere Van Hooser cuando habla del sentido literal. Menciona, por ejemplo, ahí de manera preliminar la descripción que daba Tomás de Aquino, como no sé si tengas una mejor traducción, hermano, pero las circunstancias de la letra y lo que ésta dice o hacia dónde apunta, hacia dónde lleva, eh, todo lo que implicaría el contexto de lo que las palabras están diciendo en un momento dado. Después esta discusión, digamos, se torna más compleja, pero para utilizar una definición en concreto,
esta la estoy tomando del glosario que viene hasta el final, porque a veces es difícil encontrar una definición dentro de toda la discusión que utiliza Van Hooser, pero en la página 402, él define el sentido literal de esta manera, cito, término comúnmente utilizado cuya familiaridad oculta su complejidad. En la historia de la interpretación bíblica es el nivel de significado llano, superficial o no figurado de la letra textual. En este libro es el significado del discurso bíblico, humano y divino que emerge cuando se lee gramatical y escatológicamente en el contexto canónico y la norma de la interpretación teológica. Fin de la cita. Este es el momento en que se pone complicado. Vamos a tratar de descomponer esto. Primero, esta cuestión de la complejidad. Decía al principio que a menudo pensamos que se trata de la parte más sencilla, hablar de sentido literal, y que la parte más difícil va a ser hablar de un sentido más allá, ¿no? Sea espiritual, figurado, como queramos llamarlo. Van Hooser dice, no, en realidad la clave está en saber definir qué es el sentido literal, porque de hecho nos va a decir que de esto depende toda la interpretación. Eso dijeron los padres de la iglesia, eso dijeron en continuidad los Sí. medievales, eso dijeron los reformadores con sus asegúnes, ¿verdad? Y lo que querían decir con eso. Pero hay un acuerdo generalizado de que el sentido literal es el más importante de todos. El asunto Mm, es cómo definirlo, ¿no? Van Hooser utiliza esas palabras como llano, superficial, no figurado, distinguiéndolo de otro tipo de significado. Ahora, después lo que hace es utilizar algunos supuestos teológicos que van a ser la base por la que él va a definir el sentido literal y después le va a poner, digamos, esos apellidos de gramatical, sí. escatológico, etcétera. Y la primera idea, ¿no? que forma la columna de esa definición es que es un discurso que está emitido o tiene una doble autoría. Él dice el discurso bíblico humano y divino, es decir, las palabras fueron escritas, ¿verdad? Fueron emitidas eh, por un ser humano, como un instrumento, ¿verdad? Del autor divino que lo está guiando por el proceso de inspiración para que diga exactamente lo que Dios quería al final que quedara plasmado. Entonces, Van Hooser dice que el significado literal es lo que emerge, ¿verdad? De eso, de esa doble autoría cuando se lee gramatical y escatológicamente en el contexto canónico. Entonces, Van Hooser va a decir, hay que poner atención a las palabras y Mm, tiene toda esta discusión de la filología, ujú. ¿verdad? Que dicho sea de paso, se ve que le gusta mucho, ¿no? Y por eso le gusta utilizar estas palabras tan rimbombantes. Rimbombantes. Exactamente. Pero además de ese nivel gramatical, que sería ese sentido llano, liso, superficial de las palabras, Van Hooser va a agregar que el texto tiene una dimensión escatológica y con esto él se refiere a que aunque los autores humanos en ese momento no estuvieran conscientes del referente, aunque sí estaban conscientes del sentido de las palabras, después Dios, ¿verdad? En esa revelación progresiva, fue explicando a su pueblo exactamente, o más particularmente, a cuál era el referente o de quién estaban hablando esas palabras. Y de hecho, en algún punto del libro hace esa referencia a la primera carta del apóstol Pedro, en la que Pedro explica cómo esos autores o los profetas que habían hablado, ¿verdad?, de esta gracia destinada a nosotros ahora para este tiempo, estaban inquiriendo, estaban reflexionando, estaban pensando qué quería decir Dios con esto. Ellos Mm, sabían que el referente iba a estar en el futuro, no lo alcanzaban a ver a plenitud, aunque digamos a través de un velo, no utilizando ese lenguaje que va a usar Van Hooser de la transfiguración, a través de un velo alcanzaban a ver de lejos, en el sentido de las palabras, que Dios estaba hablando del Mesías, ¿no? De una forma en la ujú, que lo ujú. sobrepasaba a ellos en ese momento. Eh, um, bueno, eso
enmarcar esta discusión. Ahora, no sé, hermano, cómo podamos abordar este tema pensando en dónde nos encontramos en esta época, ¿verdad? En cómo se piensa a menudo en el sentido literal, en cómo se dice nuestra interpretación tiene que ser literal, Mm, ¿verdad? Necesitamos una mm. interpretación literal del texto. ¿Cómo encajaríamos lo que Van Hooser dice o cuál sería la crítica, ¿verdad?, que Van Hooser estaría haciendo de esa escuela moderna que nos dice hay que interpretar las escrituras de acuerdo a su sentido literal, ¿verdad? Con sus autores originales, a su Mm. audiencia original. ¿Qué dirías de eso? Sí, bueno, yo creo que en la definición que nos acabas de leer, eh, lo primero que está estableciendo Van Hooser creo que es la forma común en la que se entiende en el cristianismo en general el sentido literal, ¿no? Y esto no solo en el mundo eh, dispensacionalista, pero tengo que decir, hermano, que veo esto incluso en el mundo reformado, ¿no? Que se entiende por el sentido literal lo que se alcanza a percibir simplemente por la superficie y debo añadir que por lo que el autor humano quería decir. Eso se entiende por el sentido literal. Eh, eh, y digo que incluso en el mundo reformado, hermano, porque estaba leyendo este libro digo, él no es obviamente, no son Lucas Alemán, en es como un compendio de varios escritos y me sorprendí ver el énfasis que ponen en el aspecto de la intención del autor, ¿no? Pero ellos se refieren en la intención del autor en el contexto original, ¿no? O sea, aquí tengo varios subrayados e inmediatamente lo encuentro, es que ellos enfatizan eso. Ahora, digo que esto no solo es omnipresente en el dispensacionalismo, pero incluso en el mundo reformado. Por ejemplo, para Van Hooser, digo aquí para dialogar un poquito sobre esto, para Van Hooser, en mi opinión, hermano, Isaías 53 es literalmente acerca de Jesús. Y hoy creo que muchos dirían que Isaías 53 es tipológico de Jesús. Entonces, no sé si me alcanzo a dar a entender, hermano, que este aspecto de contemplar la letra en la superficie y con el mero autor humano no es algo que solo se es omnipresente en el dispensacionalismo, pero en muchos pensadores reformados. ¿Qué opinas? ¿Ves esto también o no? Estoy de acuerdo, hermano. Creo que el primer obstáculo en esta cuestión es a qué nos estamos refiriendo con las palabras, ¿no? Obviamente Van Hooser tiene toda una discusión de qué es exactamente el sentido literal y por eso le agrega todos esos diferentes apellidos, ¿no? Pero más allá de esa discusión, creo que de fondo está una categoría que él invoca mucho a lo largo del libro, que es esto de los marcos de referencia. Mm, mm, Entonces, él define los marcos de referencia como una serie de supuestos que condicionan nuestra lectura. mm, mm, Y es muy interesante pensar cómo eso se da de una forma distinta en diferentes tradiciones, ¿no? Ahorita apuntabas, por ejemplo, este libro que sabemos que proviene en cierta forma de una tradición particular, de un seminario en particular, de un conjunto, ¿verdad? Teológico y social, incluso porque estas cosas se gestan dentro de la discusión de una tradición dada. Y ese concepto que nos da Van Hooser de los marcos de referencia creo que es muy mm, útil para analizar
¿por qué es que dentro de una, digamos, eh, denominación evangélica o protestante, o por qué es que fuera de esta puede existir tanta diferencia de opiniones acerca de un texto como Isaías 53, ¿no? Entonces, hay que empezar reconociendo, según Van Hooser, que todos leemos con un marco de referencia. Todos Ujú. nos acercamos al texto con diferentes supuestos. Eh, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, hermano, pero una de las cosas que uno hace de inmediato, ¿verdad? Al ver un libro es, pues por lo general viene el nombre del autor atrás, viene su universidad, donde hizo su doctorado, el tipo de trabajos que hizo. A veces eso dice algo del tipo de interpretaciones que va a haber. ¿Sí me Claro. explico? A veces Ujú. no dice tanto, a veces puede ser que tengamos a un autor que haya estudiado en una mala universidad o en un mal seminario, que tenga muy buenas obras, ¿verdad? O viceversa. Pero el asunto es reconocer que todos partimos de un lugar dado con diferentes supuestos, sean teológicos, Van Hooser va a mencionar incluso políticos, sean sesgos que tengan que ver con el criticismo textual, con una tradición. Por ejemplo, si estuviéramos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y escuchamos que el apóstol Pedro dice, oigan, para ustedes es la promesa y para sus hijos. Obviamente, si yo me acerco a ese texto como bautista, mi interpretación va a ser muy diferente a los Claro. lentes con los que un presbiteriano va a leer el mismo texto. Entonces, hay que empezar reconociendo que todos tenemos diferentes supuestos a leer la Biblia. Ahora, eso nos coloca en un problema, ¿verdad? Digamos, nos da un análisis, un nivel de análisis que es superior, pero también nos coloca en un problema y el problema es decir, ¿cómo sabemos Ujú. que los supuestos que tenemos son correctos y que no provienen de alguna fuente que no queramos, ¿verdad? Sí. Nos pone en un problema, pero al mismo tiempo no sé si ese problema, al menos a mí, me trae paz, porque no está cayendo él en un mero subjetivismo de, bueno, todos tenemos diferentes marcos de referencia, no hay forma de ser objetivo, ¿no? Sino que él va a decir, bueno, ya entendimos las palabras y él enfatiza, ¿no? Que como intérpretes, que él quiere enfatizar la interpretación teológica, esto no nos hace flojos en la lectura histórico-gramatical, ¿no? En la filología. Me gustan las palabras que cita de John Webster. Dios se reveló por palabras y eso nos hace amar las palabras Mm. y por lo tanto debemos, o sea, como eh, teólogos o intérpretes de la escritura, debemos esforzarnos por entender el texto, la gramática, conocer los lenguajes, pero lo que él enfatiza con este concepto que tú dices es, una vez que ya entendiste las palabras, la pregunta sigue siendo, ¿entiendes lo que lees? O sea, ya hiciste todo Ujú. tu diagrama, la sabes, el griego perfecto, la sintaxis, hiciste una excelente diagramación del texto y entonces ahora la pregunta es como la de eh, Felipe, ¿no? ¿Entiendes lo que lees o a quién hace referencia ese texto? Y es lo que tú dices. Todos vamos a, bueno, va a haber diferentes respuestas a ese ¿entiendes lo que lees o a quién hace referencia el texto? Basados en nuestro, nuestra tradición, nuestra, lo que llamamos la vez pasada, una cultura lectora, Ujú. aquello en lo que nos hemos nutrido. Eh, entonces, la pregunta clave, y te paso el balón, la pregunta clave es, ¿hay forma de saber cuál es un marco de el marco de referencia apropiado para leer las escrituras? Sí, en efecto la hay. Ahorita me estaba riendo, hermano, porque pensé que ibas a decir, tengo paz porque sé que estoy en lo correcto. Pensando sobre todo como buenos bautistas, ¿verdad? Pero no, sí hay una forma que supera los sesgos que podemos tener por nuestra tradición, por más celo que expresemos por ella. Y es una pregunta
bien importante porque tal vez sea la pregunta que nos hacemos cada domingo, sobre todo si tenemos que predicar, ¿verdad? O como pastores, eh, que, como decías, entiendes lo que lees, ¿verdad? Y una de las claves a modo más grueso o general que nos da Van Hooser, esto es en la página 149, muy brevemente apunta de la siguiente manera, él dice, cito, la estrategia general es la formación individual y colectiva a la imagen de Cristo. Fin de la cita. Eso tiene muchas implicaciones porque no deberíamos pensar en la tarea de la interpretación como una tarea individual y colectiva, y eso es uno de los puntos que aborda en su obra. Formación individual en el sentido en el que al ser la palabra de Dios lo que estamos leyendo, eh, esta palabra nos transforma y tiene que transformarnos si la estamos leyendo correctamente. Nos transforma a la imagen de Cristo, en el sentido, como lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, que todos los miembros de este cuerpo estamos siendo conformados a la imagen del varón perfecto. Pero Ujú. esto también se da de una forma colectiva y es una de las, ¿cómo decirlo?, características que yo creo distingue también la obra de Van Hooser aquí. Y esa dimensión es lo que pasa en la iglesia y lo que pasa en nuestra tradición y lo que pasa en la academia. El ver que nuestra interpretación no se da en nuestra mente como si estuviéramos aislados de otras personas. De hecho, pensando en lo que dice Efesios 4 también, ¿no? Dios, por una buena razón, ha levantado pastores y maestros en Mm. la iglesia porque necesitamos ser enseñados por otras personas, necesitamos contrastar la interpretación que tenemos de un texto con lo que otros han dicho, así sucesivamente. Entonces, para asegurarnos de que estamos teniendo un marco de referencia correcto, esa debe ser la estrategia según Van Hooser, que pensemos más que en los métodos, aunque los métodos son importantes, en cómo este texto nos está transformando individualmente, pero también grupal o colectivamente. Ahora, eso de su forma más sencilla, ¿no? Porque Van Hooser también tiene unas maneras mucho más sofisticadas de explicar cómo es que llegamos a un marco de referencia correcto. Por Mm. ejemplo, una explicación más compleja, ¿verdad? O sofisticada. eh, Cito otra de sus frases aquí. Él dice, el reto de leer teológicamente la Biblia consiste en encontrar los marcos de referencia que procedan de y sean conforme a la economía de la luz. Ujú. Marcos de referencia que correspondan con lo que la Biblia es y de lo que se trata. Fin de la cita. Eso ya está más banjuseriano, vamos a decirlo así, con Sí. ese término de la economía de la luz. Eh, pero, hermano, ¿cómo explicarías tú esta cuestión, digamos, a lo mejor entrando ya a un terreno más complejo de cómo alcanzamos un marco de referencia que sea correcto? ¿Cómo nos aseguramos de que no tenemos un sesgo, ¿verdad? Que sea en detrimento de nuestra interpretación? Ujú. Yo identifiqué tres elementos que deben estar presentes para tener un marco de referencia apropiado. Y digo, solo por causa de la repetición, porque a lo mejor para nosotros que ya leímos el libro y más de una vez lo hemos vuelto a leer y macheteado, quizá es más fácil el manejar estas palabras, pero digo, solo por causa de claridad. O sea, lo que está diciendo Van Hooser es, el sentido literal es más que las meras palabras, sino que el sentido literal implica también aquello a lo cual el texto hace referencia. ¿Y cómo podemos saber aquello a lo cual el texto hace referencia? Bueno, él dice, eso va a depender
de nuestro marco de referencia. Y yo identifiqué tres cosas, hermano. Uno, que si nuestro marco de referencia es correcto, debe estar Cristo como el fin, ¿no? Cristo como el objetivo y el cumplimiento de las escrituras. Dos, lo que mencionabas del aspecto eclesial, el texto se dirige a toda la iglesia, o sea, que para interpretar el texto literal hay que ver que el texto apunta a Cristo y que el texto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está hablando a la iglesia hoy. Y tres, que Cristo es el comunicador vivo, ¿no? Estos fueron los tres elementos que yo identifiqué que deben estar presentes para hacer una lectura literal correcta del Antiguo Testamento y obviamente del Nuevo Testamento. Entonces, eh, digo, eso es lo que podría mencionar. No sé si quieres profundizar en algo más. Sí, eh, creo que haces si- una síntesis muy útil, hermano, y, y no es casualidad esto que voy a decir, ¿verdad? Pero así como lo has resumido, coincide con los supuestos de los marcos de referencia premodernos o con la Ujú, interpretación premoderna. Eh, Porque son esos supuestos cardinales y teológicos los que orientan nuestra interpretación por encima de los métodos. De hecho, los métodos también tienen cierta subordinación a esos supuestos. O sea, para explicarlo de forma concreta, si tú dices que uno de esos supuestos claves es que pensemos cómo la letra tiene como referente al Señor Jesucristo, ¿verdad? Visto en su dimensión canónica. Si un intérprete de las escrituras, por más credenciales que tenga o por más instrucción, educación, llega a un texto que en el Nuevo Testamento, para hacerlo más claro, tenga referencia a Cristo, Isaías 53, ¿verdad? Ya lo apuntabas. Y él me dice, no, no habla de Cristo, habla de Israel solamente, ¿verdad? Como un pueblo histórico, y es más, hubo varios autores de Isaías que tenían ujú, divergencias entre sí, etcétera. Yo voy a decir, a ver, vamos a poner pause a esta interpretación, ¿no? Y lo primero que tengo que pensar es, si este es un supuesto que yo aprendí de las escrituras, si esto forma parte de mi marco de referencia, si ujú, incluso veo que los autores del Nuevo Testamento me están diciendo que el referente de este texto eh, es Cristo, bueno, ¿por quién voy a declinar, no? ¿Por quién me voy a decidir? Si nuestro objetivo realmente es llegar a una interpretación fiel de las escrituras, seguir el sentido de las palabras que Dios mismo le ha puesto a su libro, pues obviamente voy a decidir y decir, es Cristo, es Cristo, ¿no? De igual manera, eh, eh, en los otros supuestos que das, hermano, creo que resumes eh, no solamente cómo llegamos a un marco de referencia correcto, sino que me estás resumiendo cuál es el marco de referencia que precisamente las escrituras se esfuerzan, porque es algo claro, ¿verdad? Es algo que se repite a lo largo de todo el canon, que se esfuerzan por darnos. Y creo que coincide también muy bien con lo que Van Hooser va a llamar la interpretación transfigural. mm, Esta idea de que por así decirlo, ¿verdad? Al subir al monte y contemplar por la fe al Señor transfigurándose, eh, no es que el cuerpo de Jesús, quiero ser cuidadoso con las palabras aquí, ¿verdad? Si digo algo mal, corrígeme, pero no es que el cuerpo de Jesús cambiara para ser algo que no era. No es un mm, asunto de disminución o de una transformación que esté aboliendo lo que es el Señor, sino que la transfiguración lo que hace es, digamos, quitar ese velo que estaba para revelarnos más la gloria de mm, Cristo. Y Van Hooser va a decir que hay una analogía entre ese evento y mm. lo que pasa en esa dinámica con la letra y este sentido, digamos, o esa referencia escatológica a la que apuntan las palabras.
Es decir, no es que las letras estén cambiando, no es que lleguen a ser menos de lo que son, no es que se destruya el sentido de esas letras, sino que se ve más claramente, ¿verdad? O más glorioso, o ese velo es quitado para que en esas mismas letras podamos ver más claramente lo que querían decir. Ujú, sí. Dos cosas me gustaría señalar. Yo creo, hermano, que hablando de Isaías 53, yo hoy en día, al menos en lo que a mí me corresponde como pastor de una iglesia y profesor en el seminario, yo hoy intentaría de instaurar en la mente de los que oyen que cuando interpretamos el texto de Isaías 53 a la luz de Cristo, estamos interpretándolo literalmente. Yo hoy insistiría en eso porque Mm. si le llamas tipológico y te lleva a Cristo, o si le llamas cristotélico y te lleva a Cristo, mira, está bien con que prediques a Cristo, Amén, sí. pero creo que hay un aspecto antimoderno que quiero enfatizar yo en mis contextos, de decir, es que los antiguos, y creo que los apóstoles entendían que el discurso de Isaías 53 es humano divino o divino humano, Mm. en el sentido que en última instancia es la palabra de Dios. Mm. Y el sentido literal sí es acerca de, podríamos decir, del sufrimiento del pueblo de Israel, si alguien quiere, pero es literalmente acerca de Jesús. Y digo que vale la pena esto, hermano, porque incluso nuestra confesión le causa dudas a algunos cuando dice que hay un solo sentido de las escrituras, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a hablar del sentido espiritual o del sentido más profundo y dicen, Ujú. ah, ya no estamos siendo entonces verdaderamente Ajá. reformados. No, lo que ellos entendían por sentido literal es que incluso puede haber un doble sentido literal, o un sentido literal con varios, ¿cómo se diría esto? Layers, como Capas, niveles. capas. Ajá. Eh, y digo, quería enfatizar eso a fin de que nuestros contextos, que podamos influir en este aspecto de regresar a incluso los conceptos premodernos y no por amor a lo antiguo, ¿no? Mm. Ujú. Sino per se, sino Ujú. por causa de corregir el error teológico que es tan abundante en nuestros días. Eh, y en segundo lugar, hermano, creo que nos has introducido al tema que que estábamos dialogando antes de entrar al video sobre el aspecto subjetivo o u objetivo, porque aquí tú dijiste algo muy bueno. Cuando estamos interpretando a Cristo en el Antiguo Testamento, no estamos cambiando el sentido de las escrituras, el sentido del texto, sino simplemente como levantando el velo de lo que ahí había. Ujú. Y eso es lo que digo, transfigural, en la parte 3 lo va a llevar Van Hooser al tema de la transfiguración, como lo bien lo apuntabas, pero aquí lo va a usar en su etimología. Trans, a través, figuras, y él dice, entonces, que lo que él está proponiendo, en primer lugar, este es el primer paso de otro que vamos a tener la próxima ocasión, para interpretar el sentido literal, hay que leer el texto transfigural, o sea, lo que decíamos, que a través de las escrituras hay un, déjame ponerlo así y después tú me lo descifras. Hay una constante figuración por parte de Dios a través de la historia de la redención. Ujú. Y entonces, cuando nosotros encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento, no es porque lo estamos imponiendo, simplemente estamos para usarla. Recuerda lo que decía Babin sobre la teología, es decir las palabras después de Dios. Bueno, leer el sentido literal de las escrituras es leer las figuras después de Dios. ¿Qué opinas? Sí, hermano, creo que así es. Creo que eh, la clave está en que, como Van Hooser define el sentido literal, eh,
es que si el referente es Dios mismo, Mm, las palabras no pueden quedarse solamente en lo que pasa en esta tierra, por así decirlo, ¿verdad? ujú, Eh, Tienen esa dirección para apuntar hacia Dios, para revelar a Dios. Por eso es importante el término que él utiliza de la economía de la luz, porque mm, eh, enfatiza la idea de que es Dios mismo el que nos está dando esta revelación mm, y que Dios ha decidido cómo impartirnos esa revelación. Entonces, como lo decías, cómo separa esto de transfigurar con un guión, ¿verdad? Con un guión mm. medio para, bueno, a su manera, ¿verdad? Comunicar tantas cosas al mismo tiempo, pero digamos, para llevarnos a ver cómo la letra en realidad, el sentido literal, para hacer eco de lo que decías, es muchísimo más grande, amplio, eh, denso, ¿verdad? Profundo de lo que muchas veces pensamos. Y eso es algo que recalca él muchas veces. De hecho, eh, hasta se le ve celoso por decir que no se trata de un sentido divorciado de la letra, sino que es más bien ver más claramente lo que esa letra está comunicando. Sí, Entonces, estoy muy de acuerdo con cómo lo dices, hermano. sí. Y también veo esa pasión de Van Hooser, de enfatizar y no nos hemos apartado de la letra. Después vamos a llegar al sentido espiritual, pero aquí todavía estamos en el sentido literal, ¿no? Que en un sentido el sentido literal no es otra cosa sino aquello que se desprende necesariamente de la letra, pero de la letra que estamos hablando nosotros, no de el mero aspecto Sí. superficial. No de la tinta, por así decirlo, ¿verdad? Sí, sí. Eso, ajá, no, no de la tinta. Ujú. Em, y Van Hooser aquí, digo brevemente para concluir esto, eh, Van Hooser hace una pregunta. Cuando encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento a través de figuras y demás, ¿estamos siendo realistas o subjetivos? O subjetivos? Y él dice, por ejemplo, Richard Hayes, que me habías dicho que hay muy buenas cosas en él, ¿no? Habíamos platicado de él y creo que tiene muy buenas cosas que contribuir, pero Van Hooser le critica un poco porque Richard Hayes dice que a la luz de la nueva revelación que tenemos en Cristo, tenemos que leer como esa revelación, imponerla en el Antiguo Testamento y así encontramos a Cristo. Pero lo que va a insistir Van Hooser es que no, lo único que nos ha dado el Antiguo Testamento es ver más claramente para ver lo que ya había allá. Y este es un punto bien importante. Los apóstoles no dieron un nuevo significado al texto. Simplemente, simplemente nos quitaron esas escamas para verlo mejor. Eh, Hermano, podríamos seguir aquí y darle vueltas a estos puntos, pero eh, creo que hay dos puntos que me gustaría que trates para quizá dirigirnos hacia el final de este video. De no solo hay que leer la Biblia transfigural, sino va a enfatizar algo que diste en la definición, el aspecto escatológico. Ese es un punto que creo que es importante tratar. ¿A qué se refiere Van Hooser por eso? Eh, ¿Qué se refiere? Creo que digamos, esto de llamarlo interpretación gramático-escatológica, ¿no? Como hace él, es para combinar dos ideas. Por un lado, ese celo por el sentido que siguen las palabras, por su sentido literal, pero también la otra parte de ese interés de utilizar el concepto de esa forma es apuntar a que el referente en última instancia es Dios y es Cristo más particularmente como lo va a mencionar. Entonces, si nada más nos quedáramos con la parte gramatical o con ese énfasis, digámoslo así, no veríamos claramente cómo estamos coartando la riqueza que el texto mismo conlleva. Ahora,
como apuntabas anteriormente, hermano, eh, creo que la clave está en ver, en pensar más bien cuál es la implicación de que tengamos un canon, ¿verdad? Para pensar en Mm, cómo los apóstoles interpretaban. Es mm, decir, mm, Iván mm, Husser lo va a decir, leemos hacia enfrente y leemos hacia atrás. Podemos posicionarnos en el Antiguo Testamento y pensar, bueno, ¿cómo es que por el conjunto de la revelación que había hasta este momento, ellos entenderían o podrían hablar del referente que es Cristo? Como podríamos hacerlo a la inversa también, y no hay ningún problema. Es más, yo diría, tenemos que hacerlo de las dos maneras, ujú, ¿no? ujú, Argumentó José. Podemos posicionarnos en el Nuevo Testamento y decir, bueno, si los apóstoles están utilizando este texto para hablar de Cristo de esta manera, ¿cómo es que lo veríamos en retrospectiva? mm, Eh, Creo que eso nos ayuda a resumir en sí qué es esto escatológico. Quizá mm. me atrevo a decirlo de esta manera, ¿verdad? No sé si Van Hooser estaría de acuerdo, pero como lo voy entendiendo, quizá podría ser hasta cierto punto equiparable a decir que es un sentido canónico, Ujú, ¿no? ujú, Lo vemos más claramente en la plenitud de esa revelación que Dios nos ha dado. ujú. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y em, esto nos lleva a la última pregunta, y es el temor de la mayoría de, de los que enfatizan la interpretación histórico-gramatical. Y ¿no genera esto un descontrol en la interpretación en donde vamos a ver en cada astilla del Antiguo Testamento la madera de Cristo, de la cruz de Cristo? Es así, hermano. Ahora, yo quiero quizá despedir mi participación para darte a ti esta conclusión, lo que nos vayas a dar, diciendo esto, hermano. Está bien que estén preocupados estos hermanos por el aspecto de una extrema búsqueda de Cristo donde a veces se puede errar, ¿no? Como creo que es que el autor de la epístola del pastor de Hermas, que dice que los 318 soldados de Abraham eran la cruz de Cristo, ¿no? Porque ahí hace un juego con las palabras, con los números y las palabras. Está bien, ¿no? Porque insultamos bueno, no insultamos, pero podemos pecar contra el Señor, el mal interpretar su escritura. Pero el temor que también debe haber en nuestros corazones, hermano, y siento que a veces eso no se tiene en cuenta, es que también deshonramos al Espíritu Santo y a la Santa Trinidad cuando no vemos a Cristo en el Antiguo Testamento y sí está allí. Ese es el único desbalance que yo veo. Mucho temor por ver a Cristo donde no es, pero parece que no hay temor de decir, bueno, y si sí está y no lo estoy viendo, bueno, Ujú, ujú. eso es un punto. Entonces, pero ¿hay control o hay puro descontrol, hermano? ¿Qué nos dices? Y muy buen punto, hermano. Para terminar, mi respuesta sería para nada. No, no es que uno quite controles. Al contrario, creo que Van Hooser, al ser muy insistente en el sentido literal y en este aspecto canónico y escatológico, digamos, da un marco claro y lo hace de otras maneras también, hermano, a lo largo de su obra, hablando de la importancia de los credos, por ejemplo, de la Ujú, interpretación que se ujú. da en la iglesia, el hecho de que quiera presentar una mera hermenéutica cristiana, como su título lo dice, él habla de incluso una catolicidad contextual y una contextualidad católica, ¿no? Utiliza, digamos, muchísimas vallas en el buen sentido que se pueden erigir para decir nuestra interpretación está dentro de la ortodoxia. Pero sí creo, hermano, y esta es una de las cosas que más me gusta de su obra, es que sí pone el énfasis en cuestiones que en la modernidad no se están atendiendo, ¿no? Mm, Yo recuerdo haber leído en la obra de Carter, en el primer libro, tiene un capítulo que habla de la santificación, este aspecto de mm, la purificación espiritual. No es tan abundante, creo que Van Hooser pone todavía un acento mucho más claro, sí. tomando de esa controversia que se ha venido dando, ¿no? De esa discusión. Pero a mí me gusta mucho, es algo que rescato mucho de la obra de Van Hooser, ese acento. Él lo va a decir, por ejemplo, en que el requerimiento principal para ser buen intérprete de las escrituras es la formación espiritual.
Mm, Incluso va a hablar de las virtudes teológicas, la fe, la esperanza y el amor, como un prerequisito necesario, ¿verdad? En el que el intérprete está siendo conformado a la imagen de Cristo y siendo conformado a su imagen, entiende de una manera más clara el texto. Entonces, si bien no genera una interpretación sin control, sí creo que el explicarlo de esta manera hace que surjan o emerjan diferentes acentos que yo veo que van muy acorde a lo que hicieron los apóstoles, a lo que hicieron los ujú. padres de la iglesia, los grandes teólogos, para acabar pronto de la historia de la iglesia cristiana. Ese énfasis en cómo el texto que estamos leyendo nos va a transformar a la imagen del autor que nos lo ha dado, que es Dios. Mm. Hermano, gracias por terminarnos, concluirnos así, porque eh, fíjate que cuando hablamos de hermenéutica, en la mayoría de los cursos que se dan allá afuera, uno termina diciendo, "Uf, ¿quién va a poder interpretar las escrituras?" Sí, sí. Pero la verdad es que lo que uno termina diciendo con el libro de Van Hooser es, caramba, Dios dio su palabra para su pueblo. Amén. Entonces, hay el dispensacionalismo, por ejemplo, hermano, pone un buen bueno, no el dispensacionalismo, el marcarturismo, pone un énfasis de los idiomas y eso, y qué bueno. Y tú y yo creo que somos defensores de aprender el griego y el hebreo para interpretar bien las escrituras. Gloria a Dios por eso y hay que esforzarnos. Pero a veces transmitir eso hace sentir que tú nunca podrás interpretar las escrituras bien, ni conocer a tu Dios por las escrituras, si no sabes griego y hebreo de este nivel. Cuando lo que terminas con este libro es diciendo, con una buena traducción y una vida santa, el Señor podrá revelarte misterios. Claro, Ujú. si conoces griego y hebreo, vas a enriquecerte más, así como si tienes más contexto del aspecto cultural Claro. de Abraham, ¿no? Claro, Ujú. te va a enriquecer, pero podrás llegar al conocimiento de Dios a través de una vida santa. Y creo que esto es un punto importante para los pastores. Y prepárense en el griego y en el hebreo, pero sobre todas las cosas, eh, prepárense, preparémonos Ujú. con vidas santas para acercarnos al texto. Hermano, es interesante, pero Agustín, que hasta el día de hoy sus textos se consultan para eh, sus comentarios se consultan, no fue experto ni en Ajá. griego ni en hebreo, ¿no? De hecho, hay Ajá. historias que le iba muy mal, pero era un hombre que insistía en la importancia de la santidad para acercarse y comprender las escrituras. Entonces, no sé, pero no sé a ti, pero esto a mí me anima a buscar la santidad para conocer más a Dios. Amén, hermano, amén. Creo que es un énfasis que hay que recuperar y eh, de lo que el creyente de a pie, ¿verdad? De día a día, que no tenga estudios, va a poder beneficiarse mucho el pensar que, como decías, con su Biblia, una buena traducción, por supuesto, ¿verdad? Y de rodillas, ¿verdad? Y leyendo una y otra vez, y yendo a la iglesia y platicando con los hermanos, en realidad puede tener mucha más sabiduría, hermano, que un pastor, ¿verdad? Que no se esté santificando, que por más que haya estudiado, ¿verdad? Que no esté viviendo en esa pureza. Ok, Así es. N.T. Wright. Saquemos otra vez a N.T. Wright. De acuerdo, de acuerdo. Hermano, muchas gracias por tomarte el tiempo. Creo que espero que esté siendo de ayuda este material. Sé que complejos, si somos complejos con los términos y hay muchos, es porque así es Van Hooser. Sí. Es lleno de términos, crea nuevas palabras. Bueno, entonces, pero gracias por tomarte el tiempo y ayudarnos en esto. Lo he disfrutado yo. Si esto ayuda a muchos, qué bueno. Si no, al menos a mí me ha gustado mucho y tener este intercambio. Y bueno, nos vemos para quizá la última revisión del libro de Van Hooser, la tercera parte. Espero que acabemos en una sola sesión y bueno, si no, ya veremos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Saludos.